Hola chicos, sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer paso práctico de microscopía virtual. Mi nombre es Fabricio Cuevas y soy el coordinador de esta asignatura y voy a estar a cargo de los prácticos de microscopía virtual. ¿Ya? Que como saben, este año por la contingencia hemos decidido convertirlos a pasos prácticos de microscopía virtual. Y para esto vamos a utilizar esta plataforma, la ndp.microscopiavirtual.com. Y utilizando este usuario y este password, nosotros vamos a ingresar entonces para poder navegar dentro de estas placas virtuales. Así entonces, vamos a ir a NDP y utilizando entonces esta clave y este usuario, nos logueamos, tenemos Browse Images, Facultad de Medicina y aquí tenemos entonces nuestro curso, Histología y Obstetricia 2020. Y aquí tenemos ordenados por paso práctico. Nuestro primer paso práctico corresponde a epitelios. ¿Ya? Encontremos estas que vamos a ver hoy día. Y así entonces, nuestra primera muestra, nuestro primer práctico corresponde a los epitelios de revestimiento. Luego tenemos entonces, recuerden que la clasificación más fácil que se hace, la clasificación más básica, es en base a la forma que tienen las células y en base también a la capa de estratos celulares que tiene. Es decir, por ejemplo, tenemos los epitelios simples que tienen solamente una capa de células sobre la membrana basal, por ejemplo, el simple escamoso o simple plano, y el simple cuboidal y el simple columnar con microvellosidades. Y también tenemos los epitelios estratificados, es decir, que tienen más capas y solamente una capa basal pegada a la membrana basal y posteriormente más capas hacia arriba. Por ejemplo, el epitelio estratificado escamoso, que da su nombre, cómo se ven las células o cuál es el aspecto y la forma de las células que se encuentran en la superficie del epitelio. Y aquí tenemos también el epitelio transicional. Una forma también para darle un poquito más de complejidad a la clasificación de los epitelios de revestimiento es también las especializaciones apicales que pudiera contener este epitelio. En este caso, por ejemplo, tenemos las microvellosidades, como recuerdan, están formadas en su interior por el esqueleto de actina y sirven, en este caso, las microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Y en este caso, miren, tenemos el epitelio pseudoestratificado columnar con cilios y microvellosidades. Donde tenemos entonces aquí las microvellosidades también para aumentar la superficie de absorción y también los cilios, que a diferencia de lo que ocurre con las microvellosidades, estos en su interior presentan un citoesqueleto de microtúbulos. Y también podríamos encontrar otros tipos celulares dentro del mismo epitelio. Estas células, por ejemplo, aquí que tienen forma de cáliz, o bien células caliciformes, que en este caso corresponden entonces a una célula o una glándula unicelular. Y así las muestras que veremos hoy en día va a ser la muestra de intestino delgado, la muestra de tráquea y de piel. Y partiremos con la muestra de intestino delgado, donde veremos en primer lugar la forma de estas células y también el núcleo, cómo se ubica dentro de estas células, y también el número de capas celulares que constituyen este epitelio y si presenta algún tipo de diferenciación apical. Vamos entonces aquí a la primera imagen. Aquí tenemos el intestino con todas sus microvellosidades. Las microvellosidades, algunas se ven que están volando aquí fantasmagóricamente. No es que estén volando, sino que el corte, recuerden que es una estructura en 3D, y todas estas vellosidades sobresalen hacia la luz o hacia el lumen, hacia la cavidad del intestino. Entonces, muchos de esos cortes van a ser de manera diagonal, por así decirlo, u oblicua, y podría cortar entonces transversalmente a alguna de estas vellosidades. Y vemos entonces que todas estas vellosidades están revestidas por este epitelio que se encuentra acá, que lo vamos a ver más cerca. Y también por debajo de esto se encuentra un tejido conectivo, tejidos conectivos que lo verán en la próxima clase. Y también está delimitado entonces todas estas imaginaciones, todo este epitelio o toda esta mucosa por la muscular de la mucosa, que es esta capa que se encuentra acá. Si nos vamos más cerca, aquí tenemos entonces el epitelio. Es un epitelio simple, es decir, que es solamente una capa de células, que es todo esto que se encuentra revistiendo por fuera a las vellosidades intestinales. ¿Ya? Y también otra cosa que se den cuenta, también podemos ver de que dentro de ese epitelio no solamente tenemos estas células prismáticas o cilíndricas, sino que aparte tenemos estos espacios en blanco. Si los podríamos ver aquí también otra imagen, lo mismo las vellosidades, tenemos aquí
Entonces, una sola capa de células y tenemos entre medio estas capas, estas células, perdón, que se encuentran en blanco. Esas células en blanco corresponden a las células caliciformes. ¿Y por qué se tiñen en blanco? En el fondo es porque son cromófobas, es decir, no toman la atención. Y debido a los tratamientos, todo su contenido elevado en mucina vuela, por así decirlo, todo se retira mediante el alcohol, mediante el silol, y posteriormente entonces no agarra la extinción y por eso es que se ve cromófoba, es decir, que no es afín a ningún colorante. Y si lo podemos ver de aquí de más cerquita, aquí también tenemos entonces todas las células prismáticas donde tenemos ahí el núcleo en cada célula. Los núcleos, si se fijan, están todos en disposición basal. Todos los núcleos, como recuerdan, los núcleos en general se tiñen basófilo, es decir, un poquito más moradito, un poquito más azul, y el citoplasma de la célula un poquito más rosadito, un poquito más eosinofílico. ¿Ya? Y aquí tenemos también de más cerca aún, aquí tenemos las células caliciformes, que esas células, a pesar de que se ven solamente en la parte del lumen, es decir, en la parte apical, esas células también están pegadas a la membrana basal que se encuentra por aquí, por debajo del epitelio. Y todas esas células entonces se encuentran pegadas a la membrana basal. No tenemos estratos celulares. Y todos los núcleos en su disposición más basal. Recuerden que tenemos también, gracias a la membrana basal, eso nos delimita también entonces, de cierta manera, o nos da una polaridad celular. No son células que en todas sus direcciones son iguales, sino que en la parte pegada a la membrana basal y en su contacto con otras células, el dominio vasolateral tiene ciertos receptores, ciertas unidades intercelulares y ciertas cosas distintas a la parte apical, que esta es la parte apical, que si se fijan, lo que está dispuesto hacia la luz del intestino, hacia la cavidad, tiene este borde o ribete en cepillo. Eso corresponde entonces a las microvellosidades que están ahí para aumentar la superficie de absorción en el intestino. Si nos vamos a la presentación aquí, a las muestras, vamos a ver el intestino delgado. Y aquí tengo entonces dentro de esta plataforma muchas cosas para poder ver y para poder escribir, para poder anotar y para poder medir inclusive. Aquí en primer lugar lo que vamos a hacer es darle vuelta para que sea un poquito más fácil. Vamos a darle un giro de 180 grados. Y aquí puedo navegar entonces a través del mapa de esta muestra de intestino. Y también puedo darle más aumento. Aquí estoy en 0.9 por, aquí estoy en 25 por. Y ahí tienen entonces todas las vellosidades, toda la parte del epitelio de las mucosas del intestino. Y por debajo la submucosa. Y también, esto es parte de los próximos prácticos, pero también presentamos una capa muscular, tanto interna como externa. Y irrigación también tiene vasos sanguíneos, etc. Vamos un poquito más cerca. Aquí entonces tenemos las vellosidades intestinales. Si se fijan entonces, aquí están las vellosidades, muchas de ellas flotando, por así decirlo, porque son cortes oblicuos y por lo tanto lo cortó transversalmente a las glándulas, a las vellosidades. Y también tenemos estas cavidades que se meten entre medio de las vellosidades, correspondiendo a las glándulas de Lieberkühn. Son un tipo de especialización, un tipo de glándulas que se encuentran en el epitelio digestivo. Si nos vamos más cerca aún, podemos notar que por debajo de las vellosidades, por debajo del epitelio, en las vellosidades, tenemos un tejido conectivo, que es todo este tejido que se encuentra por debajo, y el cual va a tener algunos capilares sanguíneos, va a tener también algunas células, algunos fibroblastos, y es por eso entonces de esa manera que se pueden absorber todos los componentes que están consumidos en la dieta y que están en el intestino, en el lumen intestinal. Y si nos vamos un poquito más cerca para poder ver las células como tal, vamos al 40 por. Aquí tenemos entonces las células, todas estas células prismáticas, donde ahí tenemos un núcleo, otro núcleo, y esto sería la célula. Esto sería otra célula y otra célula. Y si se fijan en la parte apical, vamos a acercarlo un poquito más, tiene este borde en cepillo. Este borde que se dice que es un borde en cepillo, en el fondo que es una parte que se ve un poquito menos clara, por así decirlo. Eso corresponde entonces a las microvellosidades, que esa es la manera en que la vamos a ver en un microscopio óptico. En un microscopio electrónico, con mucha más potencia y no utilizando fotones, sino que utilizando electrones, podríamos ver una mayor definición
cómo se forman estas microvellosidades e inclusive verles el citoesqueleto en el caso de una microscopía electrónica de transmisión. La idea es que puedan ver esto ustedes solos, ustedes pueden verlo con un trabajo independiente, con ciencia y bien responsablemente, y pueden ver entonces cada una de estas muestras para poder entonces posteriormente hacer y contrastar este análisis con la información que ustedes vieron en su clase teórica.